Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Estamos en La Tertulia, estamos en este miércoles 2 de septiembre del año 2020. Nos acompañan Karina Novarese, Patricia González, Pablo Carrasco y Juan Pedro Mir. Después de la discusión tan fuerte, tan profunda, tan apasionada que acabamos de tener en el primer bloque, después de ese abordaje que quedó incompleto sobre un tema en particular de la agenda política, vamos a ver por dónde seguimos. Justamente, el presupuesto quinquenal, las elecciones departamentales, el desafuero de Guido Manini Ríos, los documentos del Tribunal de Honor del año 2006 al coronel Gilberto Vázquez, son temas que están dominando la agenda política y buena parte de la atención de los medios de comunicación. Ahora, pregunto, ¿son los temas que realmente hoy ocupan a la gente? ¿Le interesan y le entusiasman y están en la conversación de la gente, de la sociedad, de la población? ¿O esta temática que acabo de mencionar, es una burbuja por fuera de la cual aparecen otros asuntos que realmente están en la inquietud de los uruguayos? Esta discusión la teníamos ayer con el equipo a propósito de, justamente, del menú de hoy, de cuál era el segundo tema. Nos metíamos de cabeza, por ejemplo, en el presupuesto. ¿Por dónde seguíamos? Entonces, una opción fue preguntarle a los oyentes temprano, la otra es preguntarle a los tertulianos. ¿Qué dicen ustedes? Karina, ¿tú tenés una respuesta para esta pregunta? Bueno, yo me parece haber un poco atrevido, porque uno cada vez que habla de estos temas, de qué le interesa a quién, está indefectiblemente influido por sus propios círculos. Bueno, no, pero entonces la pregunta es a propósito de tu círculo. No, por eso. Mi círculo es muy periodístico, pero también escucho a amigos que son de otras profesiones, en mi familia. Evidentemente este tema, particularmente de los derechos humanos, interesa, pero no, es muy complicado de entender para mucha gente, sobre todo para generaciones que no vivieron la dictadura. O sea, para mis hijos, por ejemplo, para jóvenes es muy difícil. Tenés que entrar en una charla que no es lo que están siguiendo día a día, sin duda. Eso no significa que no sean temas importantes. El tema del presupuesto recién empieza. Todos los quinquenios es muy complicado entenderlo para cualquier persona, más para una persona que no está en el día a día de el seguimiento legislativo o del seguimiento periodístico. De acuerdo con eso también. Si yo me guío por lo que se habla en mi casa, se está hablando mucho más de todas las denuncias, y lo hablábamos al principio con Patricia, de todas las denuncias que tienen que ver con varones o con todas las denuncias que tienen que ver con abusos o con misoginia, que ya lo hemos hablado en otras tertulias. Muchísimo están hablando los jóvenes de eso, están muy preocupados por eso, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Porque además esa onda ha ido saltando de sector en sector, ¿no? Empezó con la Facultad de Medicina y ya no sé a cuántos rubros de actividad abarca, ¿no? Claro, pero mira que cuando se habla, por lo menos en mis cenas familiares y eso, se habla mucho como fenómeno general, más allá de si solo pasa en el carnaval o si solo pasa... Bien. Ahí tenemos entonces otra punta posible. ¿Algo más, Karina? Así seguimos con los demás, a ver qué respuestas tienen. Básicamente, nada, quería poner eso en agenda, pero nada, no creo que porque no todo el mundo lo entienda deja de ser un tema que tenemos que tener en primera plana. El de los derechos humanos, por ejemplo. El relevo de Diego Forlán como técnico de Peñarol, por ejemplo, ¿está? ¿A cuánta gente le apasiona? Pablo, a ver, ¿qué decís tú? Es verdad, ayer se habló todo el día de Saraley y con esos audios que pasan de Saraley que dice dale bomba o no sé, como miércoles. Vaya.
Va bala, sí, esa es la forma en que termina sus tweets, ¿no? ¿Viste por qué no pueden hablar las mujeres, viste? No. Adiós. Igual en este caso tenés razón porque complicó no me todo. interesa en absoluto ni el fútbol, ni Bueno, por Peñarol, eso. ni Saralegui, pero no es por ser mujeres, porque no me interesa el fútbol. Sí, pero no me digas que en tu Mira, casa no escuchás esas discusiones, Karina. Por favor. Sí, no, ayer de noche fue eso. Ayer de noche todo el mundo estaba compartiendo esos audios. Tenés razón, me había olvidado, Emiliano. Ah, Me parece Juan- que estás escuchando lo que querés en tu casa, Karina. No, lo estoy aceptando. Se habló de eso. Juan Bueno, Pedro, a ver, ¿para dónde vas tú? ¿O qué olfateas tú? ¿Qué escuchás por ahí tú? Mira, a mí, por suerte trabajo en varios. Desgraciadamente tengo 3 empleos. Desgraciadamente Multiempleo. por suerte. Entonces, escucho mucho en muchos lados. Pero, por ejemplo, en las estudiantes de magisterio, indudablemente hay un tema, preocupación por todo este fenómeno de varones del carnaval, las perspectivas de género, la vinculación con la educación, que está como haciendo ebullición y me parece fantástico. Pero también, y el otro tema que yo veo que está y que se da, perdón la metáfora geográfica, al norte de Avenida Italia, es el tema de los problemas económicos y el problema económico y la situación de precariedad laboral de cientos de miles de compatriotas en Montevideo y en el interior, que está muy difícil. ¿Ves? Esa es una buena observación. Nos enfrascamos tanto en estas otras cosas que lo económico y social quedó para un costado, o parece, o corre el riesgo de quedar a un costado cuando estamos hablando de una situación muy delicada, ¿no? Estamos hablando de hambre, Emiliano, estamos hablando de el 50% de los niños de escuela primaria desafectados de la escuela, del 70% de los niños de educación inicial desafectados de los jardines. Estamos hablando de ollas populares con miles y miles de personas, que eso es la emergencia alimentaria es la que lleva a emergencia. Habíamos venido de unos años donde la actividad fantástica de poner el pan en la mesa y comer en casa era el reducto del honor de los trabajadores uruguayos, ¿no? Y hoy por hoy volvemos a la fila de los tapas. Y es simbólico y es nutricional, pero es simbólico. Entonces yo creo que es y vamos a ir, y ya me callo, pues yo hablo mucho, a una temporada turística donde 200.000 uruguayos viven de la temporada turística y se van a encontrar con que ese colchoncito que hacían no va a estar, y creo que el 2021 es un año muy difícil y tenemos que ser éticamente cuidadosos, moralmente cuidadosos, fraternalmente ciudadanos para atender esa situación. Esa es la visión que tengo. Es un buen punto el que acabas de incorporar, Juan Pedro, porque justamente creo que estos días, discutiendo con el equipo la agenda, más de una vez a mí me pasó por la cabeza esta reflexión. ¿Somos un país normal, entre comillas? O sea, ¿podemos dedicarnos y ocupar la atención periodística y la atención de los medios en estos asuntos políticos que eran, digamos, los habituales hasta hace unos meses? Podemos dedicarnos, efectivamente, vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de elecciones departamentales, vamos a hablar de actas de tribunales de honor militares y búsqueda de la verdad. Ya no más, ya está, ya podemos ocuparnos de todo eso. No pasó nada hace poco, no estábamos con la emergencia sanitaria desde el 13 de marzo, no se cerraron una cantidad de sectores de actividad, no estamos volviendo de a poco, no hay rubros que todavía no volvieron. No hay un problema económico y social enorme latente. ¿Qué pasó que entre comillas dejamos todo eso a un costado, ¿no? En fin, por ahí iba la inquietud, por eso les planteamos esta pregunta a ustedes también hoy. Pero sigamos, ¿vas tú, Patricia? Sí, hay una cosa interesante que tiene la ciencia política, es que hace una diferenciación entre la agenda pública, la agenda del gobierno, la agenda de los medios, ¿no? Como cómo se construyen las agendas y qué se construye como un tema que es importante o no, ¿no? Y la agenda social también, que son la agenda de los movimientos. Creo que algo que ha pasado en estos días, esto que vos traés, me parece interesante, de bueno, en qué medida los medios siguen las agendas del gobierno y en qué medida se le presta atención a las agendas sociales que ponen los movimientos sociales arriba de la mesa, ¿no? Entonces ahí voy a lo que decía Karina, de algo que pasó en esta última semana y que creo que si bien tuvo repercusión mediática para la dimensión que tuvo, por lo menos en mi círculo, y capaz que es súper microclimático también,
todo esto que pasó con los varones y bueno, y también como poner arriba de la mesa un tema del abuso sexual hacia las mujeres, que es el verdadero impedimento de las mujeres para acceder a un montón de cosas, como sacarnos un poco la venda de los ojos y decir, che, pasan cosas re graves y muy saladas. ¿Eso es parte de la agenda del gobierno? No lo escuché, no escuché al gobierno tomando eso como agenda. Ha sido parte de la agenda de los medios. Entonces, creo que ahí hay un juego y una disputa de poderes, ¿no? De poderes en el sentido, en general, la gente tiene miedo, o cuando hablamos del poder, hablamos mal del poder, pero el poder es algo que existe, ¿no? De los poderes políticos, de los poderes sociales, de la construcción de los poderes y cómo esos poderes entran en discusión para construir las agendas de lo que nos importa o no nos importa. Y lo último es que creo que tengo el mismo sentir que Juan Pedro, en la calle, en la feria, en la vida, la gente está preocupada por el laburo, está preocupada por el precio de las cosas, está preocupada porque eso que nosotros decimos pérdida de salario real es no te alcanza la plata en el supermercado y 1.000 mangos no son nada. Y creo que hay una preocupación generalizada sobre cuánto te alcanza la plata para vivir y cuánto podés hacer lo mismo que hacías antes o no podés hacer lo mismo que hacías antes. Y la deserción educativa y las maniobras y los malabares que estamos haciendo las personas, yo también soy una madre que tiene una hija medio tiempo de COVID, pero tiene un trabajo de tiempo completo, y creo que eso representa a la mayor parte de las madres y los padres, que tenemos hijos a medio tiempo escolarizados en algún lado, pero tenemos el laburo como antes. Entonces, y eso repercute sobre las personas que somos, sobre la capacidad que tenés en la vida de hacer las cosas que tenés que hacer. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, otro capítulo más, otro asunto más derivado de la emergencia sanitaria, porque la emergencia sanitaria sigue siendo telón de fondo, por más de que nos está yendo bastante bien, ahí está, y sobre todo están los impactos de las decisiones que hubo que tomar en el mes de marzo, ¿no? Entonces está la educación. ¿Cómo pasan el año los alumnos de las distintas ramas de la enseñanza este 2020, ¿no? ¿Cómo completan estos meses que quedan? ¿Con qué aprendizajes? ¿Con qué bagaje van para el año que viene? Ahí tenemos flor de tema, que no sé, que parece que olvidamos si nos enfrascamos así automáticamente y alegremente en los otros, estos políticos tan vistosos, ¿no? ¿Y qué decías, Patricia? Una cosita nada más, es que la deserción educativa me parece un temún. Hubo una deserción enorme, no sé, Juan Pedro lo va a saber mejor que yo, pero hubo muchos gurises que dejaron de ir a sus centros de estudio, y eso va a tener repercusiones de muy largo alcance, ¿no? Porque la desafiliación educativa no siempre se reafilia el año siguiente. Entonces ahí hay una cosa con la política educativa que es seria. Uh-huh. Bueno, a ver, tengo algún mensaje más. Por ejemplo, que dice, preocupaciones que yo veo. Empleo, coronavirus, reforma de la seguridad social, recuperación económica, seguridad ciudadana. Acá apareció otro tema, ¿no? Otra preocupación, otra inquietud, la delincuencia, en sus distintas manifestaciones. ¿Está cambiando algo o no con el cambio de gobierno, con el nuevo Ministerio del Interior? Este es un tema que está también allí, latente y quizás un poco corrido al costado. Pablo, vamos contigo. Sí, primero suscribo todo lo que dijo Juan Pedro, me pareció muy bueno. Segundo, el tema me parece que era qué le importa a la gente, ¿no? Y yo creo que estamos diciendo que no debería ser la agenda política de todos estos escándalos y me parece que estamos poniendo nuestra agenda a cambio como representando lo que a la gente le importa. Mi visión, digamos, como viajero del Uruguay, digamos, así como Juan Pedro decía de Avenida Italia al Norte, yo digo de la perimetral para afuera, si creer que el feminismo es el tema que está hablando la gente, me parece que están completamente equivocados. Será el más importante de todo, pero no es el que está hablando la gente. El que yo conozco, esa gente que es tan anónima en este país y que sabemos tan poco, ¿no? Bueno, es que por eso le preguntamos, en Uruguay, en sus entornos, ¿no? En sus ambientes, esa era la idea, que ustedes trajeran esas inquietudes, ¿no? Perfecto. Después está el tema, viste, de como los programas de farándula son los que inducen la frivolidad a la gente o la gente es consumidora de los programas de farándula, porque eso también
estamos hablando, nos imponen la agenda o es la agenda, es esa discusión eterna. Y después en Uruguay, lo que piensa la gente, creo que hay mucho más pensamiento hacia el pasado en Uruguay que hacia el futuro. Somos mucho más, nos regodeamos mucho más discutiendo el pasado que discutiendo el futuro. Y entonces, las cosas del futuro, por ejemplo, la gran víctima de todo este terremoto son las elecciones municipales para mí. Es decir, va a ganar el que tenga la lista más colorida, más cerca de la puerta de entrada del cuarto secreto, porque la gente se sacó ese tema de la cabeza. Y lo que yo está sí buena, creo que está buena esa observación también. La campaña electoral departamental queda golpeada. Estaba empezando a cobrar fuerza, estaba empezando a tener algo de lugar en la cabeza de la gente, y aparece esto otro, esta bomba, que sin duda distrae, ¿no? Exacto. Bueno, a esa bomba yo creo que la gente le está dando bolilla por la negativa. Bueno. Es decir, la gente está harta, lo ha dicho de todas las maneras posibles y no la pensamos escuchar del tema del pasado, de los buenos y los malos y todo. Esa es la reacción que yo entiendo tiene la gente con este tema que ya los tiene completamente saturados. Y lo que sí me parece que hay adicionalmente, estamos en un cambio de gobierno muy fuerte, en una estrategia de país importante, que va a tener sus víctimas, es decir, y hay los que no tienen trabajo hoy por todos estos temas que ya hablamos, y están los que tienen trabajo, y en estos procesos, digamos, de cambio de rumbo, hay mucha gente con miedo de ser parte de los costos en vez de parte de la cosecha, digamos que en mi caso pienso va a ser espectacular. Pero eso, entiendo, a la gente lo pone nervioso para un país tan conservador. Mi impresión es que esta conversación sirvió. Mi impresión es que salimos un poco del balde y tomamos conciencia de los cuidados que hay que tener a la hora de definir, por ejemplo, puntos a tratar en una tertulia como esta, si no queremos quedar desconectados del mundo, o mejor dicho, en este caso, del país. Pero lo dejo simplemente como un, ¿cómo decirlo? Como un borrador. Y aprovecho para cerrar conectando con un mensaje que llega de la audiencia, que puede ser una buena advertencia, un llamado a atención. Dice: la agenda de los medios es cada vez más acotada y viene reduciéndose a Twitter. Sobre todo pasa esto en el periodista de menos de 50 años. Vive en un mundo cada vez más chico. No sé si tiene razón 100%, pero también este mensaje lo anoto y lo tengo muy en cuenta.